Hola, ¿se escucha? Se escucha. Hola, fantasma. Hola, Guille. Hola, Pau. A ver, ¿se escucha bien? Listo. A ver, vamos a darle espacio aquí a Guille. Y ahorita le doy paso a Gloria. Hello. ¿Qué hubo, Guille? Hola Luis, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Cómo me escuchas? Bien, perfecto. ¿Y qué tal me escucho yo? ¿Bien? Bien, 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 bien. ¿Cómo están todos? Voy saludando acá. A ver, hola, Post Bloom. Hola, Paola. Hola, Jacqueline. Hola a todos. Otra vez estamos en un... Dios mío, pasa mucho el tiempo, marica. Otro lunes con doble tinta, con Frankenstein y seguimos hablando Lora, Guille. Hola, Víctor. Hoy estamos en modo Frankenstein. Vea, Guille, asómbrese. La banda sonora de Frankenstein. ¿No la habías visto? ¿No? Bueno, el caso es que está del putas. La verdad a mí me encanta esta banda sonora. De hecho, la pongo con mucha frecuencia. El compositor es Patrick Doyle. El tipo compuso mucha música para cine y la verdad es espectacular. Realmente tiene, le recomiendo mucho. Tiene como un acompañamiento, pues obviamente de orquesta, pero tiene una fuerza muy grande en lo que es la batería y la percusión. La verdad es muy buena. Es la banda sonora de la película, la del 94, en la que estuvo de productor Francis Ford Coppola. Hello. Guille, no te escucho. Mm -mm. ¿Tú me escuchas, Guille? ¿Nos escuchan bien? Hola, Juan. Espérate que está todo volumen. Guille, ¿no te escuchas? Una pregunta, ¿se escucha bien o...? Hola. Bueno, mientras tanto vamos entrando todos hoy a lunes de doble tinta con el monstruo más grande de toda la historia, por lo menos de la historia de la ciencia ficción, que es Frankenstein, que casualmente no es el nombre del monstruo. Esperemos un segundito a ver que creo que Guille está teniendo algo con el sonido. Guille, ¿tú me escuchas bien? Levanta la mano. ¿Me escuchas bien? Pero yo no te escucho. Mira, Post Blue, hey, nos dice que yo me escucho, pero tú no. A ver, esperemos un momentico, que ya Guille está entrando de nuevo. A ver, que voy saludando acá, a ver, Guille. Guille. Listo, ahí me escucha Luis. Listo, Guille, te escucho. Hola, Q, Jaime, Listo. ¿cómo estás? Vale, entonces ahora sí podemos arrancar, yo creo que ya con más calma. Sí, claro. Pero quiero saludar aquí a Jaime, que hace rato que no lo veo. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vas? Ah, ya lo vi por allá, Jaime también, sí. Claro, no. La última vez que vi a Jaime, mira, lo tenía yo aquí al frente, estábamos comiendo pizza, mil hojas.
estábamos tomando Coca-Cola de verdad como pucha y vea, y luego nos llega la pandemia y yo no volví a ver a Jaime, qué mal. Pero bueno, entonces hoy es lunes de doble tinta y tenemos el monstruo, yo creo que el monstruo más grande de toda la ciencia ficción, que es el de Frankenstein. Y ya entrando en materia, Frankenstein, hay muchas curiosidades alrededor de esta obra. Creo que la primera que debiéramos decir es que Mary Shelley, que es la escritora, la autora de Frankenstein, yo digo, mierda, se inventó esta obra siendo una adolescente. Es decir, esta obra tan perfecta que habla del Prometeo moderno, de la resurrección de un muerto, de un hombre con partes de distintos cadáveres, que es algo, yo creo que es una obra que no tengo miedo en decir que está a la par del Paraíso Perdido, está a la par del Quijote. Esta mujer la escribió a sus 18 años. Es una dura. Sí, pero yo creería que eso también tiene su razón de ser, ¿no? O sea, se ha hablado mucho acerca de por qué Mary Shelley fue capaz a tan corta edad de escribir una novela como Frankenstein. Primero tenemos que ver quiénes eran sus padres, ¿no? Uh -huh. Sus padres eran, por un lado, Mary Wollstonecraft, bueno, tiene un apellido larguísimo, raro, pero su madre era filósofa, era escritora feminista, su padre era un reconocido también filósofo, era novelista, era periodista, realmente ella siempre estuvo rodeada de, de mucha intelectualidad y de libros a su alrededor. Incluso ella cuenta que ella contaba en una de las introducciones que hace a una versión de Frankenstein, que ese era como su hobby de niña, era leer y escribir cuentos. Ella empieza a escribir cuentos desde muy niña y entonces ya cuando llega a escribir Frankenstein no es una primípara, ¿no? No es una persona que no haya leído antes, que no haya escrito antes y que además pues tiene la suerte de haber estado casada. Se casa muy joven, a los 16 años, con Percy Shelley. Percy Shelley, que es uno de los grandes poetas del romanticismo inglés, y si ella ya venía con ciertos conocimientos de sus padres, ya los completa con Percy Shelley, ¿no? Además que Percy Shelley, según tu entendido, la impulsó mucho y siempre como que la motivaba para que escribiera. Sí, es que de verdad lo que vos dices, Guille, es cierto. Como para que se imaginen cómo era el hogar de ella, digamos de Mary Shelley, era un hogar donde se respiraba literatura, arte. Es que, por ejemplo, la mamá de Mary Shelley, que ella pues es una mujer venida de Irlanda, es una mujer feminista, es una mujer de temperamento, y como bien dice, pues ella era una traductora, creo que ella inclusive creo que tradujo al inglés los hermanos Grimm, pero lo más importante es las amistades que tenía ella. Escuche esto, William Blake. William Blake, que como para, es decir, William Blake no tiene necesidad de presentación, pero, pucha, a los que nos gusta la pintura, inclusive el heavy metal, prácticamente William Blake es una figura muy importante. Está también Henry Fuseli, que fue uno de los grandes artistas por sus pinturas de fantasmas y toda esa fantasmagoria y toda esa ilusión de demonios que el tipo tenía. Entonces, dentro Terrorífico, además ver a Fuseli, la pintura de Fuseli es muy interesante. es del putas. Realmente es una. Esa pintura del caballo cruzada con el demonio esa mierda es fuera de serie, Guille. Pero, o por ejemplo, William Blake, pues digamos el dragón y todo eso. Y lo más, digamos, yo creo que una de las cosas que llega a marcarle la vida a Mary Shelley es la muerte de su mamá cuando ella llevaba días de nacida. Entonces, imaginémonos todos a una niña mirando su lápida con su nombre porque tenía su apellido, era su homónimo, Marie. Terrible. El nombre del artista post-blues se llama Henry Fuseli. Búscalo, es espectacular. Y entonces esta niña nace como con ese sentimiento de la muerte, y que obviamente es un sentimiento de la muerte que también invade desde Inglaterra a toda Europa porque estamos en las guerras napoleónicas. Es decir, podemos imaginarnos todos esos campos de Italia, España, Francia,
con todo ese imperio napoleónico dividiendo y tajando Europa como si fuera un salami, y prácticamente todos esos campos llenos de muertos y los cielos llenos de buitres, ¿o no, Guille? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, ya que lo mencionas lo de la madre, claro, ella muere, pero esa falta de su madre también la llenaba con tratando de conocer acerca de lo que había hecho ella, ¿no? De los escritos feministas que había hecho. Incluso ya empieza a hacer algo y es ir a leer poesía a la tumba de su madre. Que uno diría, bueno, ¿y por qué una joven, una niña, hacía esto a tan temprana edad? Era como una forma de reencontrarse con su madre, también de encontrar un lugar donde podía estar tranquila para leer. No siempre su vida era feliz en la casa y ella empieza a tomar esta tradición, por así decirlo, que puede ser un poco oscura, ¿no? Que uno diría, bueno, es normal que una persona que lea en un cementerio pues termine después escribiendo una historia de estas de terror. ¿Mm? Bueno, que eso también tiene otras razones, ¿no? Tiene que ver con mucho con las lecturas que se hacían en la época. También es un momento donde está empezando a nacer y a crecer en la escritura de ciertos géneros del terror, sí, esas historias de fantasmas sobre todo, que, que tienen que ver mucho también con las leyendas, ¿no? De cada país, con las culturas, hay historias como de la antigüedad de cada lugar en Europa. Claro. Bueno, como para dar paso con eso, ahí saludo a mi amigo Darío de revista Terror Fest, una gran revista del terror colombiano. Mary Shelley, igual que muchos escritores, tienen una enorme tradición con lo que es la literatura gótica. La literatura gótica, como todos ustedes saben, viene a partir del medioevo tardío. Entonces, ¿qué tenemos acá con esa literatura gótica? Tenemos el vampirismo, que es muy de Alemania. Tenemos los fantasmas que salen de la cripta, de la tumba, para buscar venganza sobre algo que les ha sucedido. Que eso es algo creo que se ve mucho, por ejemplo, en Shakespeare, Hamlet, ¿sí? Y prácticamente es una tradición fantasmagórica que es repetitiva, repetitiva, y contra la cual va a encontrar Mary Shelley algo muy interesante en su época, que es la ciencia. Acá me parece importante como entrar todos acá en contexto. La medicina de ese siglo XVIII es muy interesante porque es una medicina mecanicista. Es una medicina en la cual está el galvanismo, que significa que se puede reinventar la vida a partir de la electricidad. Tenemos por allá a René Descartes, que está buscando el alma en la silla turca, porque es la duda sobre dónde está el alma, por Dios, en qué parte está el alma. Y entonces se llega a creer de que prácticamente se puede llegar a recrear la vida a partir de la muerte, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es un siglo Ujú. que es profundamente racional. Y en ese siglo, frente a esa medicina, frente a esa ciencia, frente a ese sentimiento de que el hombre podía llegar a ser Dios, es el que va a tener Mary Shelley como su contexto cultural. Dale tu Gil. Sí, yo creo que eso tiene que ver también con ese ímpetu del momento. Mary Shelley está escribiendo en plena revolución industrial, un momento de la historia en el cual hay muchos desarrollos científicos, bueno, no tantos como van a haber unas décadas después de la existencia de Mary Shelley, pero realmente empieza a haber un ímpetu por la ciencia, la gente empieza a interesarse por esto, se crean grandes inventos y la gente empieza a tener esa idea de que de pronto con la ciencia lo podemos lograr todo, incluso encontrar cuál es la razón, ¿cómo diría? Como el germen de la vida y poderlo replicar, que es algo que incluso va a pasar más adelante cuando se propone la escritura de Frankenstein, en ese legendario paseo que hace Mary Shelley con su esposo, con Lord Byron y con Polidori en Suiza. Y precisamente hay una conversación de la que habla Mary Shelley entre su esposo Percy Shelley y Lord Byron, en la que hablan acerca de eso, hablan acerca de la ciencia, de esa posibilidad de encontrar y compartir ese conocimiento de poder crear vida. Ahí hablan también digamos, de un científico de la época que es de apellido Darwin también. No es el mismo Darwin, obviamente, de la teoría de la evolución, pero es un científico que creía haber encontrado
de dónde provenía la vida. De acuerdo. Y bien los que menciona ahorita Luis mencionaba el galvanismo, ¿no? Mm, Y es increíble la cantidad de científicos que en la misma época estaban trabajando el tema. Eh, Había otro que se llamaba Aldini. Es que Galvani empieza a experimentar con animales, aplicándole energía a animales y obviamente los músculos respondían y se movían. Después llega Aldini, unos años después, y él empieza a experimentar con seres humanos. de acuerdo. Y finalmente hay un científico de apellido Ure que ya llega a hacer algo como más retador en la época, y es que congrega a una cantidad de personas en un recinto. Andrew Ure se llama precisamente el científico. Congrega a varios científicos alrededor de la muerte de un preso que estaba condenado a pena de muerte. Entonces, una vez lo matan, lo llevan a un recinto en el cual lo van a revivir y lo van a revivir con técnicas del galvanismo. Estos son experimentos que va conociendo Mary Shelley en vida. Ella conocía bien de estos experimentos que estaban haciendo en la ciencia, y obviamente ahí está parte de la inspiración, ¿no? Esa parte de la ciencia y de por qué podemos empezar a vislumbrar los comienzos de la ciencia ficción en esa literatura de Mary Shelley. Es una de las razones, ¿no? Hay otras que vamos a hablar de todas maneras ahorita. Pues Guille, yo no me sabía el cuento que vos estás contando, esta anécdota del condenado a muerte que lo iban a revivir. Pero me parece, les voy a Sí, contar. incluso, que pena te completo hay una cosa rápido, incluso cuando hace el experimento y lo reviven, pues no lo reviven, ¿no? Sino que empieza a moverse con la energía, la gente empieza a gritar y a salirse espantada de lo que está viendo. Obviamente el cuerpo pues empieza a gesticular, incluso como a moverse los músculos de la cara, y dicen que fue algo muy terrorífico para los que asistieron. Obviamente pues no lo reviven, pero sí lo hacen moverse con la energía. Claro, pues ya que les quiero contar acá algo, empieza a dar como el germen a no solamente al Frankenstein de Mary Shelley, sino al vampiro, que luego inspiraría a Drácula de Bram Stoker. Entonces, les voy a contar una novela que va acá. Resulta que Lord Byron, arrancaría así esta novela improvisada, Lord Byron era como el primer rockstar de la literatura. ¿Qué viene a ser un rockstar? Es decir, alguien a quien mujeres, hombres, droga, alcohol, todo se le daba a la figura magnética de Lord Byron, que era inglés, que es un poeta que obviamente no solamente a veces era un poco oscuro en sus temáticas, sino que también el tipo era lo más estrafalario que ustedes se puedan imaginar. El tipo en su mansión tenía animales, tenía jirafas, micos, todo lo que fuera. Bueno, pero era un tipo con mucha plata, como buen rockstar. Si un rockstar pobre no funciona. El tipo tenía toda la plata del mundo, ¿vale? Resulta que el tipo se termina una fan, llamémoslo una groupie, se va a llamar Claire. Claire le enviaba cartas, enviándole cartas diciéndole como te amo, quiero tener miles de cosas contigo, etcétera, y todo eso. Y el tipo estaba mamado de Inglaterra y se fue para Suiza. Y resulta que a su vez le dice a la groupie, que se llama Claire, venga para acá, hágame compañía en Suiza. Pero resulta que Claire es nada más ni nada menos que como la prima hermana de Mary Shelley. Y Mary Shelley, como vos habías contado, es Ujú. en ese momento no la esposa, sino la novia de Percy Shelley, otro escritor. Entonces, ¿qué sucede? Se van a ver estos personajes alquilando una villa, que es la Villa Diodati. La Villa Diodati es una villa hermosa, la pueden buscar en Google, que está frente al lago Ginebra, y allá se reúne, como les digo, Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y Polidori. Polidori es el mayordomo médico de Lord Byron. Como les digo, el tipo estaba forrado en plata. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Y el tipo, ¿qué va a pasar acá? Resulta que es el año de 1816. Y en ese año de 1816, en Indonesia, eso estalla un volcán y eso vuelve
una mierda el mundo y queda todo cubierto de ceniza. Y entonces es el primer año sin verano. Imagínense, animales muertos, la nieve, todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El año de la pobreza, ¿no? También lo llaman el año de la pobreza por eso, porque se echan a perder las cosechas y mucha gente allí queda en la ruina. Total, de acuerdo. Y entonces, eh, resulta que Lord Byron les dice a Marie, a Percy y a su mayordomo, William Polidori, vamos a escribir un cuento, los reto a escribir un cuento de fantasmas, ¿vale? Y todo el mundo dice, bueno, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a escribir? Y entonces todo el mundo se imagina que el gran poema va a venir de Lord Byron, pero resulta que Lord Byron no es por ahí. Resulta que la que lo escribe es Mary Shelley, que era su primera obra, su ópera prima, y viene a ser el otro, el vampiro, que es de Polidori, que eso ya es otra historia que luego hablamos de eso, pero Percy Shelley tampoco la logra. Y cuentan que cuando Lord Byron escuchó ese relato de Frankenstein, tiró su manuscrito al fuego, porque decía, no, ya contra eso no hay nada que competir. Y ahí comienza la historia de Frankenstein, Guillermo. Mira que así Lord Byron no haya escrito nada de ahí. Hay algo interesante, pues fuera de la idea de Frankenstein macabra, pero es un poema de Lord Byron que se llama Oscuridad, Darkness. Y es un poema que es posapocalíptico, Moisés. Es un poema muy bonito de leer y es increíble porque uno se siente realmente en el apocalipsis y es inspirado precisamente en este verano, aunque no hace parte del reto, ¿no? Pero sí de la escritura que inspira ese momento de la historia a estos escritores. Claro, ellos como se ven en un año en que van supuestamente de vacaciones de verano y se encuentran con la lluvia, con la oscuridad, con la imposibilidad de salir a disfrutar del aire libre, empiezan a leer historias de terror y ahí estaba el reto, ¿no? También en Mary Shelley ya se propone hacer algo que supere esas cosas que ella ha leído. Ella como que quiere competir con esas obras, no quiere hacer cualquier cosa. Era una persona que al parecer se retaba mucho a sí misma y ella cuenta que todas las mañanas le preguntaban, ¿ya tienes una idea? Y ella decía no. Todas las mañanas le pasaba eso. Hasta que una noche, después de esa conversación que les contaba en que están hablando de la ciencia, de este científico que se llama Darwin, ella queda muy inquieta, llega a su habitación y ya dice que es un momento como medio entre el sueño y la realidad, que ella empieza como a pensar en un científico que ha creado un monstruo, empieza como a imaginarse cosas de la escritura de la novela. Y claro, todo inicia como un reto de una historia de terror, pero se va yendo por otros lados, ¿no? Ya en Frankenstein vamos a encontrar una cantidad de temáticas que se van más allá de la simple idea de causar terror, aunque ella sí lo tenía muy claro. Yo quiero una historia que la gente sienta que hay alguien a sus espaldas que lo está asustando o que está por asustarlo. De acuerdo. Guille, una aquí, Johan nos hace una pregunta que te la quiero botar a vos. Dice, ¿el castillo de los Cárpatos, que es el de Julio Verne, incidió o no en la estructura de Drácula? No lo tengo claro, la verdad. No lo tendría muy claro. Yo considero, Sí, ahí sí, y entre otras cosas porque no me he leído El Castillo de los Cárpatos, ¿no? Conozco el nombre de la obra, pero no la he leído y por eso no tendría una respuesta en este momento para Johan. pues, pues Johan, yo me atrevo a responder lo siguiente haciendo un paréntesis rápido. Yo creería que no, porque realmente el tema de Julio Verne, él siempre fue un poco más como de literatura de anticipación. Y realmente Bram Stoker sí tiene una fuerte influencia mucho más directa de esa corriente gótica, que es de la de William Polidori y la que viene anterior, que directamente de Julio Verne. Es decir, no. Obviamente voy a investigar un poco más, pero no creería, ¿sabes? Realmente yo no. Creo que es mucho más Aunque que hacia Julio Verne. esa cuestión de las influencias es rara porque la vez pasada hablábamos, por ejemplo, de Poe, de Edgar Allan Poe, y digamos la novela de Poe termina inspirando a Julio Verne a escribir una novela y después esas dos novelas van a inspirar a Lovecraft para Las Montañas de la Locura.
Entonces a veces esas influencias saltan de un lado a otro de formas extrañas. ¿sí? Sí, tendríamos que averiguar un poquito más para responder esa pregunta. Pues mira que, por ejemplo, y como para cerrar el tema de las influencias, ahorita que me volví a leer Frankenstein, yo no sé si a ustedes les pasa, pero si ustedes, vos te acordarás, Guille, ustedes del cuento de Herbert West, el reanimador de Lovecraft, tiene Ujú. al menos 10 guiños abiertos hacia la obra de Frankenstein. La epidemia, Claro, el doctor, todo. claro, y ahí también podríamos pensar, bueno, ¿cuáles fueron las influencias de Mary Shelley para escribir Frankenstein? Uh -huh. Porque realmente el tema, la creación de vida, es un tema que no se ha trabajado antes prácticamente en la literatura. Claro, podríamos ver un antecedente, por ejemplo, en la leyenda del Golem, ¿no? Ah, Esa leyenda judía del Golem que viene de la Edad Media, pero que empieza a trabajarse ya en la literatura más o menos desde el siglo XVI, aunque la novela más conocida del Golem es la de Meyrick, que es de 1915, ya un siglo posterior a Mary Shelley. Pero yo diría que, bueno, había como ese intento de crear vida, un ser animado, prácticamente de la nada, aunque no traído de la muerte, ¿no? Que es lo que hace Mary Shelley en su novela. Si hay una cosa, y había hablado Luis antes de cómo le afecta a ella la muerte de su madre, también le va a afectar algo, y es que Mary Shelley a los 15 años queda embarazada por primera vez, tiene una hija y su hija muere a los 15 días. Y ella dice que ella soñaba que su hija revivía en los sueños cuando ella la acercaba al fuego. Sí, esa idea, digamos, también del galvanismo era por la energía, pero también había como una idea del calor original, que era el que creaba la vida. Y de pronto de ahí también nace esa inquietud de ella, ¿no? De cómo regresar a la vida de los seres queridos, algo que también pues está muy dentro de la novela de Frankenstein. es que Guille, con lo que tú dices, fíjate que con el tema de lo del fuego es hablar del caso del Prometeo moderno. Es que acordémonos todos que Ujú. Frankenstein tenía un subtítulo muy importante que era Frankenstein o la historia del Prometeo moderno. Y que era Prometeo, era el gigante que pudo escalar donde estaban en las montañas los dioses para robarles el fuego y entregarlo a los hombres. Entonces, estamos hablando, yo creo que del concepto más profundo que hay en la civilización y que lo sigue siendo hasta ahora. Nosotros podemos llegar a la Luna, a otros planetas, pero todavía no hemos podido llegar a crear vida de forma autónoma. Y eso en ese momento es prácticamente el momento en que la ciencia y la teología se encuentran. Es el momento de la chispa divina, es el momento, pues, cuando se Ujú. unen los índices de Adán y Dios y prácticamente comienza la vida, que es el gran misterio de todo. Claro, mira, y mira Luis que ese fuego de Prometeo, que roba Prometeo, es como el fuego del conocimiento, ¿no? Mm, Eh, y tiene un castigo por robarle Prometeo a los dioses el fuego, va a ser castigado de una forma terrible, ¿no? El castigo de Prometeo es buitre. estar encadenado a una piedra y todos los días llegan aves de rapiña y lo van desgarrando, se lo van comiendo y todos los días se repiten, es un castigo eterno. Como todo. E igualmente, ¿no? Igualmente el conocimiento en Frankenstein va a tener un castigo. Es un castigo más inmediato, no un castigo eterno, pero igual es un castigo durísimo, ¿no? Esa forma en que van muriendo todas las personas queridas de Víctor Frankenstein a manos del monstruo que ha creado, es un castigo tan terrible como el que le toca a Prometeo en la obra griega. Sí, pues yo creo que ya, mira que yo creo que ya entrando como con el tema de Frankenstein, la verdad, a mí me parece que yo creo que es una de las novelas más completas de su época y de todos los tiempos. Porque creo que obviamente todos la tienen como presente, pero solo por hacer un rápido. Eh, es la historia de un barco, de un capitán que lleva su barco y llega al Polo Norte. Allá se va a encontrar con Víctor Frankenstein. Y Víctor Frankenstein le cuenta toda su historia. Fíjate lo moderno de la narrativa de eso, ¿no, Guille?
Ujú. Prácticamente acaba de pasar de un narrador omnisciente a un gran monólogo. Y en ese monólogo, Víctor Frankenstein cuenta toda su historia, pero acá empiezan a haber muchos niveles de cada vez más complejos. Que tenemos un momento bíblico que es en el cual Frankenstein es creado, pero ya no por Dios, sino por el hombre. Entonces, fíjate la metáfora tan profunda porque ¿qué hizo el hombre? Hacer un zapping, un salpicón de muchos cadáveres y con el fuego y con la electricidad le da vida. Pero realmente, ¿qué sale de ahí? Sale realmente lo peor. Realmente, fíjate que hay un momento en el cual Frankenstein, el tipo pregunta y dice, a ver, yo toco flauta, pero ¿estas manos son las que saben tocar flauta? ¿O qué parte de mi cerebro es la que sabe decir eso? Yo puedo hablar, pero ¿cuál es la parte de mi cerebro que puede hacer eso? Es decir, el tipo es consciente de que es la suma de muchos cadáveres, de asesinos, de violadores, de matones, de todo, y él no sabe de dónde está, es decir, de dónde ha salido. Y el otro le dice, es que tú eres materia prima, tú eres materia de cadáveres. Y eso es un momento muy Sí, bíblico y que él le pida a él, le dice, vea, yo tengo tanto odio como amor para dar. Si usted me da una esposa, me da una mujer, yo voy a dar amor. Si usted me la niega, voy a darle todo el odio posible. Es decir, tiene muchos niveles bíblicos, muchos niveles muy griegos, como en el caso del mito de Prometeo. ¿O no, Guille? sí, es que yo creo que la situación del monstruo es bastante, bastante difícil. Todas las reflexiones que hace él acerca de la vida, ¿no? Primero que todo hay una reflexión acerca de Dios. Él en algún momento como que reflexiona que al menos Víctor Frankenstein tiene un Dios, pero él ha sido creado por el hombre, el que Dios va a tener. Mm, Sí, la vida es creación de Dios, pero él no es una creación de Dios, entonces, ¿qué viene siendo él? Por otro lado, la cuestión de la paternidad, ¿no? Y bueno, no tengo un Dios, pero tengo un padre, tengo un creador, y es un padre que no me quiere, un padre que no se ha responsabilizado de su criatura. Bueno, ahí está la cuestión que tú decías, y es que él puede decidir si ser bueno o ser malo. Y ahí es cuando empiezan también a conectar la historia de Frankenstein con filosofía, con la filosofía de la época, digamos, con algo anterior que era esa idea de Rousseau de el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y precisamente el monstruo, una vez es hecho, es llevado a la vida, él es como un niño, ¿no? Es un niño que está aprendiendo, va aprendiendo el lenguaje. Una de las enseñanzas grandes que va a tener él es que se ve monstruoso, sabe que la gente lo rechaza por lo feo que es, esa idea de que si es malo, que si es feo, es malo, si es bonito, es bueno, ¿no? Es una idea estética que está bien plasmada aquí en la novela de Frankenstein y él sabe que él es feo y que por ser feo la gente cree que es malo, pero inicialmente no lo es. Él cuando está en ese proceso de aprendizaje, lo primero que hace es empezar a ayudar a una familia, ¿no? Una familia que tiene dificultades económicas. Frankenstein empieza a ayudarles y todo parece que va bien, ¿no? Él va como evolucionando como un ser bueno, pero de repente ve que esa familia cuando conoce su monstruosidad, cuando conoce ese ser que les está ayudando, se asusta y lo rechazan por lo feo que es. Y ahí hay una transformación, ¿no? Porque él dice, bueno, ¿y ahora qué me queda? Ahora lo único que me queda es exigirle algo a mi creador, a ese hombre que es mi única conexión con este mundo, algo que yo creo que uno lo va a comprender al final de la novela, y que en definitiva es también su Dios. sí, claro. Es que, mira, por ejemplo, aquí veo que Natalia nos hace un comentario de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el filósofo del Leviatán Ujú. y, bueno, también uno de los grandes filósofos del Estado moderno. Pero, digamos, en este caso, mira lo que tú mencionabas, porque lo que es Rousseau, Voltaire, Thomas Hobbes, comparten una idea similar en donde se habla el ser humano es una tabla rasa, es una tabla blanca, es decir, realmente el humano nace ni bueno ni malo, nace simplemente limpio y que es la sociedad la que le empieza a imprimir ese carácter. Y creo que eso es lo que vos mencionabas ahorita, que por ejemplo, de verdad, realmente Frankenstein desde el primer momento es rechazado y es rechazado prácticamente el tipo personifica un aborto. Es decir, es algo que Víctor Frankenstein
como progenitor, el tipo cuando lo logra ya no lo quiere, el tipo ya lo desprecia, el tipo realmente le huye. Y Víctor Frank y el monstruo, porque es que fíjate que ni siquiera tiene nombre. Hay algo que es muy importante acá. Uno habla de que Frankenstein y uno se refiere al monstruo por imaginario popular, pero realmente el monstruo no tiene nombre. Todo el mundo lo llama es el demonio, eso, la cosa, el huésped horrendo, es decir, cualquier nombre le cabe menos Frankenstein. Y el tipo le toca huir de esa ciudad, que esa ciudad está en la mitad de la cólera, está en una cuarentena, y lo que tú dices, huye hacia las montañas, y lo primero que él encuentra es una familia que parece que es buena y que inclusive él los ayuda. ¿Y cuál es la percepción de esa familia? Porque como ellos no lo ven, piensan que es bueno. Y retrayendo lo que tú dices, Guille, cuando ya lo ven a plena luz, de hecho el primero que lo ve es, entre comillas, es el ciego con sus manos, y le dice, has sufrido mucho, no ve fealdad, ve sufrimiento, pero cuando llega a la familia, ¿qué ve? No ve el tipo que los ha ayudado, sino que lo que ve es horror, es miedo, y lo sacan, y empieza toda su choque con la sociedad. Sí, y mira Luis que esos choques con la sociedad del monstruo también tiene que ver mucho con un concepto que maneja mucho Mary Shelley en varias formas en la novela, y es el concepto de la ética, ¿no? La ética vista de muchas maneras. Por un lado, de cómo nos comportamos hacia los demás, solo por las apariencias, pero digamos la cosa de la paternidad que yo te mencionaba, digamos ahí la idea de que el padre abandona al hijo, ¿no? Hay un concepto de familia que en un escrito menciona Mary Shelley, que es una de las bases también que ella quería expresar en la novela. Y por otro lado, ahorita que mencionaban a Hobbes, claro, es como también que el Estado, uno nace en el Estado y el Estado lo abandona a uno, ¿no? Que podría haber una crítica social en cierta forma ahí, pero creo que la más importante tiene que ver con la cuestión ética en cuanto a la ciencia, y es en cuanto a la responsabilidad que tenemos con lo que estamos creando, con la ciencia que estamos llevando a cabo cada vez más rápido, a un nivel muy acelerado, y que es un debate que continúa hoy en día, ¿no? Es un debate que no sé si antes de Mary Shelley se ha propuesto, al menos en la literatura no lo creo, no sé en la filosofía hasta qué punto, pero es esa idea bueno, aquí tenemos la ciencia nos sirve para cosas buenas y para cosas malas, eh, hasta qué punto la podemos llevar, y por otro lado, ¿por qué queremos llegar hasta allá? Lo que pasa con Víctor Frankenstein es muy curioso, ¿no? Y es que Víctor Frankenstein, él lo mueve la ambición, pero es la ambición de crear, de hacer una creación, ni siquiera el dinero. Él no quiere dinero, sino como el que él quiere es como la ambición de ser capaz de crear algo muy importante. Es tan ambicioso que precisamente Luis mencionaba que la novela inicia en un barco, en el polo, y en ese barco, cuando Víctor Frankenstein se decide a contarle su historia al capitán de ese barco, que es Robert Walton, es por eso, porque se da cuenta que ese hombre, ese joven que está buscando la gloria en esa expedición, está cometiendo el mismo error que él ha cometido, y es ser en exceso ambicioso, una ambición que lo puede llevar a perder a sus seres queridos, su vida, a perderse a sí mismo, ¿no? Y por eso es que nos la cuenta desde ahí. Mary Shelley, ¿no? Nos crea lo que se llama un marco narrativo. Sí, y fíjate que ahorita que vos hablas de lo del marco narrativo, Guille, yo creo que realmente tiene que ver mucho con el sentido con un poema que les cuento. Era muy famoso en ese momento. Creo que era el poema más grande de la literatura inglesa. Y bueno, para mí todavía lo sigue siendo, que es La balada del viejo marinero. La balada del viejo Mm. marinero, para los que no lo han leído, es un poema épico del putas, que lo conocen los metaleros, o lo conocí yo, por la canción de como 15 minutos de Iron Maiden, ¿ok? Pero eso ya es otra historia. Pero realmente ese poema El viejo marinero también tiene un marco narrativo, que es unos tipos que van hacia una boda y se encuentran con un tipo, lo llaman el ermitaño, que cuenta toda su historia de cómo al final el tipo pierde toda a su tripulación para encontrar que tiene que amar
con la misma distancia a todas las criaturas de Dios en el mar. Y luego al final se cierra. Eso también es como un ejemplo del marco narrativo. Yo pienso, no sé, que pronto Mary Shelley lo tenía muy en su cabeza, porque ese poema del viejo marinero era algo que inclusive hasta ella misma de niña lo leía dentro de su hogar. Y dicen que incluso el escritor del viejo marinero, Coleridge, solía ir a visitar al padre de Mary Shelley, eran amigos. Entonces que seguramente él vio incluso a Coleridge recitar, no sé si este poema, pero recitar poemas en su casa. Eso sí eran visitas, ¿no? No lo que le llega. Sí, unas visitas tremendas. Ok. Pero sí, bueno, volviendo otra vez al tema, sí, realmente hay una cosa que es muy importante, ¿verdad, Frankenstein? Lo que vos mencionabas es que es una metáfora de la ética frente a la ciencia, porque realmente yo, pues yo en lo particular, yo siempre he pensado lo siguiente, para mí la tecnología, para mí la ciencia es un cáncer. Sé que va a sonar un poco crazy, pero un cáncer ¿qué es? Es una célula que se duplica a sí misma de una manera maniática, dejando a las otras células quietas, es decir, avanza en una carrera loca. Lo mismo sucede con la tecnología actual y con la ciencia. Es un cáncer, porque realmente otros aspectos, como lo que es la biología, nuestra propia biología, nuestra propia corporeidad, nuestro propio sentido de la espiritualidad, nuestro sentido de la ética, hasta inclusive nuestra capacidad de crear tratos económicos entre sí, no tiene la misma velocidad que tiene la ciencia. Y por eso, obviamente, nos genera hoy por hoy enfrentándonos con muchas metáforas de Frankenstein. Sí, claro, y una vez más pienso uno en las motivaciones, ¿no? En qué nos motiva hoy en día, así como en qué motivaba a Víctor Frankenstein en la novela a querer crear vida, ¿no? Mm, Y a querer tener ese éxito tan grandioso en la ciencia. Incluso uno se pone a pensar cómo eso que nos cuenta la novela, bueno, puede haber calado, puede haber puesto a reflexionar a muchas personas, pero como otras de pronto siguen arriesgándose en la ciencia. Hoy en día nos arriesgamos continuamente, ¿no? Estaba pensando en esos como experimentos que hacían en el siglo XX. Digamos, hay unos muy conocidos como el de Demikov. Demikov era un científico ruso que empieza a hacer unos experimentos muy frankensteinianos, por así decirlo, ¿no? Perdón la palabra, pero de pronto es lo más cercano. Y lo que hace él es que a un perro le une la cabeza de otro perro. Le pega la cabeza de otro perro al lomo de un perro. Por ahí hay fotos en internet y son terribles. Obviamente, pues vive unos días, creo que son como unos 3 días que viven los dos perros y después mueren. Así que hay como un rechazo del organismo. Después hay uno que se llama Robert White. Robert White empieza a experimentar con monos, también haciendo cosas muy similares en los años 70. Y uno nota ahí la ambición, ¿no? Y como uno dice, bueno, ¿por qué la ciencia tiene que llegar a estos extremos, a hacer cosas monstruosas? Y también lo que yo le decía a Luis antes de que iniciáramos la conversación hoy, y era que bueno, esto tiene su réplica en la ciencia, pero también ha tenido su réplica en otras obras de ficción, en otras obras de la literatura, en otras obras del cine, que también podríamos incluso mencionar ahorita, que hay unas bien interesantes que claramente están inspiradas en este monstruo de Frankenstein. de acuerdo. Mira, Guille, que ahorita que estamos hablando como de esas cosas, antes como ya para ir como cerrando como sobre el relato de Frankenstein, hay una cosa que les cuento que a mí me parece, a mí, es un giro del putas con este relato porque al final el tipo, Frankenstein, el monstruo, cuando su papá muere en el barco, es el momento en el cual, por primera vez en todo este relato, el monstruo llora, muestra unas emociones Mm. demasiado fuertes. Y acá las dos respuestas que él da son muy dolorosas, porque un momento el Waslon, que es el encargado del barco, le dice, ¿por qué lloras? Le dice, era mi padre, era mi padre.
Y le dice el otro como, ¿por qué no sigues con nosotros? O algo, y le dice, es que yo ni siquiera tengo nombre. Entonces, acá hay dos elementos que son muy griegos en el tema. Uno, ese amor-odio con su papá, que eso es muy griego. Y segundo, la necesidad de tener un nombre. Un nombre es lo que a ti te define. De hecho, yo estoy totalmente seguro que Mary Shelley sabía realmente la profundidad de esa respuesta. Mira que, por ejemplo, en la Biblia, que es algo que lo sabe muy bien Mary Shelley, en el Génesis, Dios le dice a Adán, todo lo que usted le pueda poner nombre es suyo. Lo que no le pueda poner nombre, no se puede. ¿Me entiendes? Es decir, si usted ve esa masa azul que navega las aguas, póngale ballena, es suya. Porque esa es la escuela nominalista. Le estás poniendo un nombre a algo, ¿sí? Pero si algo se te escapa esa nomenclatura, esa capacidad de mencionarlo, empieza a estar dentro del territorio de lo monstruoso. Y para mí, ya entré en mi trabajo, de lo sagrado. Acá, como nos dice Brando, sí, de acuerdo, la obra es visionaria, no solo en términos de literatura, esta obra es visionaria en términos éticos, en términos filosóficos, en términos científicos, religiosos. Realmente en su momento, y acá creo que hay algo que tenemos que mencionar, Guille, en su momento, cuando salió Frankenstein, mucha gente quería creer, escuche lo estúpido de la gente y lo machista de ese momento, querían creer de que la obra no la había escrito Mary Shelley, sino el timorato, el baboso del esposo que era Percy Shelley, que nunca le aportó mierda a la literatura. Nada. Pero quería... Bueno, hay una cuestión, ahí tendríamos que ver lo que pasa con la obra, ¿no? Ella la termina de escribir en 1817 y ese primer borrador, el que lo corrige es Percy Shelley, su esposo. Y la primera edición de Frankenstein, que es en 1818, aparece con muchas cosas que había tocado Percy Shelley. Pero sin embargo, en 1831, 15 años después, Mary Shelley se dedica a hacer una reescritura de Frankenstein, hace un nuevo prólogo también para la obra y ella aclara eso, ¿no? Que esta obra es totalmente mía. Sí, es cierto que yo tuve conversaciones con él, pero realmente no me aportó en cuanto a la trama, no es su estilo literario, realmente era una obra muy de Mary Shelley. Y ella lo deja muy claro en el prólogo de esa edición de 1831. Por otro lado, pensar en una cosa, y, y es esa relación que ella tiene con Percy Shelley, ¿no? Es una relación que es bastante cercana. Percy Shelley muere muy joven, muere con solo 29 años. Todo esto lo estoy haciendo para conectar con una anécdota, con una gran leyenda que hay al lado de Percy Shelley y Mary Shelley, y es que Percy Shelley muere ahogado en el mar cerca a Italia Uh -huh. y encuentran su cuerpo. En ese momento, por las reglamentaciones que había en el país, los cuerpos de los náufragos que llegaban a las playas tenían que ser quemados. Entonces resulta que el cuerpo de Percy Shelley es quemado en una hoguera, en esa playa donde se encuentra, y ahí viene la leyenda y es que lo único que no se quema supuestamente es el corazón de Percy Shelley. Ese corazón es recuperado por un amigo de la familia Shelley y se le entrega a Mary Shelley y se dice que ella guardó este corazón de Percy hasta el momento de su muerte. Qué bonita. O este pedazo de carne chamuscado porque no sabemos qué era realmente lo que supuestamente pudo haber guardado Mary Shelley. Oye, Guille, yo no me sabía esa anécdota y la verdad está tan del putas que voy a... Es una leyenda prácticamente, no se sabe qué tan cierto es. No me importa. Realmente la literatura no tiene la obligación de ser cierta. Está del putas y voy a mirar a ver si escribe un poema. Acá quiero leer algo que nos escribe Jaime. De hecho, Frankenstein se puede leer como si fuera un gran manual de tolerancia, porque es el desprecio a lo diferente y lo seguimos viviendo en nuestra sociedad, que es el racismo, la misoginia, Ujú. etc. La verdad hay algo que acá hay niñas que nos escuchan y que me parece importante resaltar esto. Lo dije al comienzo, lo quiero decir de nuevo. Frankenstein lo escribió una adolescente.
a los 18 años. La obra más grande de ciencia ficción la escribió una mujer, adolescente, en una época en donde lo que campeaba era ese machismo. Y realmente fue un desafío a todo el hecho que saliera una obra marcada, firmada por una mujer. De verdad te digo, a mí me enorgullece, me estremece que realmente la obra capital de este género que nos, o por lo menos que a mí me ha dado la vida como artista, la haya hecho una mujer. Realmente, Mira, Luis, de lo que a dices, ver, algo que es súper importante, y es, era tan grande el machismo en esa época que cuando se publica en 1818 la primera edición, aparece sin nombre de autor, simplemente aparece la novela como Frankenstein, no se dice de quién es, y sí aparece con un prólogo eh, escrito por Percy Shelley. Entonces por eso se creyó durante algunos años que la obra era de Percy Shelley y no de Mary Shelley. Ya después de la segunda edición ya aparece con el nombre de Mary Shelley. Entonces era como un miedo que tenían los editores en esa época, decir, bueno, si es una obra escrita por una mujer no va a vender o no va a ser aceptada socialmente. Efectivamente, muchas de las críticas que habían en la época era cómo una mujer ha escrito una obra tan monstruosa como esta y fuera de eso una mujer joven, ¿no? Que era una de esas grandes inquietudes y que dicen que inquietaron más a los lectores y a los censores de la sociedad que digamos a los científicos que la tomaron por otro lado. de acuerdo, de acuerdo, Guille. Y la verdad realmente sí me parece importante cada vez que hacemos estos especiales de doble tinta, resaltar como el hilo conductor que tienen las mujeres desde los comienzos de la civilización y antes de que esto fuera llamado civilización hasta nuestros días. Porque realmente, de verdad que esta obra es capital, realmente es capital, así como realmente ha sido la de otras grandes escritoras, desde Virginia Woolf, Margaret Yourcenar, Patricia Highsmith, que realmente, bueno, Amparo Dávila, por Dios, realmente hay tantas escritoras y la verdad me atrevo a decir que muchas veces cuando las mujeres escriben de terror, realmente es mucho más impactante que cuando lo hacen los hombres. A mí, la verdad, y tengo que decirlo con respeto de los fans de Bram Stoker, a mí Frankenstein me parece una obra muy superior a Drácula, pero infinitamente superior. No sé tú qué opinas, Guille. Pues a mí me gusta mucho más también, estaría de acuerdo en eso. Tanto así que Drácula me la he leído una vez y Frankenstein me la he leído 5 veces. Me la he leído muchísimas, muchísimas veces. Y es una obra que suelo utilizar mucho en mi labor como docente. La mando a leer mucho en mis cursos, realmente por lo maravillosa que es y por todo lo que hice. Hay obras de autores mucho más reconocidos que se han demorado mucho más tiempo escribiendo, que la han escrito en su madurez y no tienen la capacidad de transmitir tantas ideas y tantas cosas como Frankenstein de Mary Shelley. Oye, Guille, de verdad realmente, la anécdota que comentaste del corazón de Percy Shelley, marica, creo que esta noche me pongo a trabajar en eso. De verdad, realmente me volaste la cabeza con eso. Realmente yo no... No, y es que mira, Pero mira estas ideas, cómo le estalla en la cabeza a la gente. no, Digamos, cómo le estalla la cabeza a Mary Shelley a la ciencia ficción. Frankenstein son los robots, ¿no? Los robots que se van en contra de nosotros. Frankenstein es Terminator, por ejemplo. de acuerdo. Bueno, acá nos están diciendo Jaime y Victoria que si hacemos un especial sobre mujeres en la literatura, bueno, yo sería feliz con ese especial. Claro, tendríamos que ver si de cualquier género o si lo seguimos centrando en lo que hablamos acá, ¿no? A nosotros nos gusta mucho las historias fantásticas, terror, ciencia ficción. Ahí tendríamos bastante para hablar y unas muy interesantes además. Pero Guille, fíjate que por ejemplo tienes Agatha Christie, Patricia Highsmith, Margaret Yourcenar, Amparo Dávila, fíjate que ya solamente con esos cuatro tienes relatos policíacos y tienes relatos de miedo. Guille, tú que eres profesor de literatura, yo sí te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué tan vigente sientes que sigue siendo Mary Shelley y Frankenstein con la literatura actual? Te boto esa papa caliente. Eh, Muchísimo, ¿no? Yo diría que muchísimo. Mira que la idea, digamos, del robot.
La idea del robot que sería como una transformación de ese ser biológico con partes biológicas que arma el científico de Víctor Frankenstein, sigue vigente hoy en día, digamos, en temas como el transhumanismo, ¿no? En esas ideas de que el ser humano se está transformando y que de pronto en algún momento vamos a poder crear una mano aparte y cuando uno pierde una mano se la ponen, en esa idea de que podemos reemplazar nuestros órganos, en esa misma idea de lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Que es el tema de pronto más importante ahorita en la ciencia ficción o uno de los más importantes y es como la inteligencia artificial se nos puede salir de las manos. Así como Frankenstein, esa creación se sale de las manos de su creador, eso puede estar pasando también con la inteligencia artificial en algún momento. Entonces yo diría que la vigencia es tremenda, todavía sigue muy vigente, tanto en la conversación, en el diálogo de la literatura, como en el diálogo científico también. No, de acuerdo, es que realmente lo que vos mencionabas de, inclusive a mí alguien también me hacía el comentario de esta película de Ghost in the Shell, o lo que tú me decías, por ejemplo, la de Terminator, y mira lo curioso, yo siempre que veo Terminator, sobre todo Terminator uno, yo pienso en algo muy particular. Realmente Terminator es una gran película, pues. James Cameron, pues, eh, vuelve a ser otra vez un relato bíblico. Yo he tenido, bueno, creo que todos ustedes saben que yo soy voy del ateísmo al paganismo, bueno, pero para mí los relatos más profundos son los cuales tienen un pie o en la Biblia o en los griegos. Para mí, todo lo que es la conversación cultural occidental está basada en esos dos libros. O es la Biblia o es la Ilíada de la Odisea. Prácticamente ahí lo tienes todo. ¿Sí? Entonces, Ujú. yo me doy cuenta que la verdad, por ejemplo, Terminator tiene que ver mucho con Génesis, porque es la mujer descastada, la persecución del no nacido, etcétera, ¿sí? Aquí también nos mencionan el hombre del bicentenario. Y creo que la Bicentenario. verdad, esa mezcla entre lo que es la ciencia y la religión es creo que realmente el mayor legado que nos da Frankenstein de Mary Shelley. Dios Guille, nos quedan 1 minuto 40 segundos. ¿Qué? Rapidísimo, bueno, ahí mencionaban Homo Deus, que no me lo he leído, pero una buena referencia para leerme. Una cosita, digamos, que es la diferencia que mencionan algunos de la cantidad de la gente que conoce Frankenstein con la poca cantidad que se ha leído la novela. Es una invitación como a leer esta novela que realmente es grandiosa. Es para mí una de esas novelas que sí o sí uno se debe leer en la vida. De acuerdo. De acuerdo. Y la verdad, pues, quiero dar las gracias a todos los que han estado con nosotros, no solamente en este lunes de doble tinta, sino que, pues, ok, ya llevamos 5 lunes. La verdad, les quiero dar las gracias a todos, uno a uno, que veo Natalia, Paola, Jaime, Victoria, Brandon, Johan, veo todos los nombres por ahí. De verdad, a todos, gracias. Realmente este es un espacio, como siempre digo, son académicos. El único académico es Guille, que obviamente pero nuestra posición acá es más de charlar, de charlora, de conversar un ratico con ustedes. Los temas que ustedes quieran que hablemos, bienvenidos, escríbanos. Este espacio es de ustedes y qué rico contarlos, tener un público tan especial como el de ustedes. Nos encanta eso. Y les deseamos una feliz noche. Vale, buenas noches Feliz noche, ¿verdad? Como dice esa canción, faltan 5 para y las chao, 8 chao. para la mamá. Un abrazo a todos, envíennos cosas de las cuales quieran que hablemos y nada, Mate el Taito, móvil. suerte con lo de Revista Terror Fest, tenemos que hablar y nada, Jaime,